día muy especial para todos los pueblos de nuestra América, porque un día como hoy, bajo este sol, en un solo campo, América del Sur, las tropas dirigidas por el gran mariscal Antonio José de Sucre, de manera magistral, derrotaron lo que para entonces era el ejército más poderoso del planeta Tierra, el ejército español. Luego de la victoria de Ayacucho, sellaron para siempre la victoria de la liberación de nuestro continente de 3 siglos de despiadado y criminal colonialismo. Y ese destino nos marca por ahora y nos marca para siempre. Somos el pueblo de los vencedores de Ayacucho. Somos los vencedores de todos los tiempos, de todos los siglos. y digamos desde nuestro corazón que viva la victoria de Ayacucho, que viva el gran mariscal Sucre, que viva Bolívar, que viva la patria grande. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Teníamos la emoción de escuchar al presidente Nicolás Maduro hablando de la conmemoración de un momento para la victoria de todos los pueblos y de todos los tiempos, la victoria de Ayacucho. Este es un tema que además inicia la conversación de hoy, porque realmente estamos hablando de lo que ha sido la permanente batalla y victoria de los pueblos por la dignidad y por garantizar para las futuras generaciones una historia digna, una historia que contar con la frente en alto y diciéndole al mundo: hemos vencido a los imperialistas, hemos vencido al fascismo, hemos vencido a los que no quieren a los pueblos del mundo, a los débiles del mundo. Estamos nosotros entonces para celebrar esta victoria, como dijo el presidente, por ahora y para siempre. Para eso tenemos a un jurista invitado especial en el día de hoy. Se trata del doctor Silio Sánchez. Bienvenido a nuestro programa. Estamos conversando con el vicerrector territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela y además investigador del Centro de Estudios Jurídicos también de la Universidad Bolivariana de Venezuela, entre otras digamos, trayectorias que ha tenido en su carrera como jurista y también dentro de la administración pública. Gracias, doctor Silio, por acompañarnos. Este marco de la batalla de Ayacucho es un buen marco para hablar de otra batalla que estamos dando, que es la batalla por el derecho internacional y por la dignidad de los pueblos. En este momento creo que es indispensable, lo conversábamos ayer, lo decías en una conferencia que tuvimos dentro del Consejo de Soberanía y Paz que convocó la Asamblea Nacional, lo decías tú mismo, el tema de seguir dándole espacios al debate sobre un punto esencial, que es la ley derogatoria que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, ya se aprobó en primera discusión, se somete al debate público para que todo el pueblo venezolano sepa, maneje, discuta los elementos para que Venezuela decida retirarse de la Corte Penal Internacional. En este momento se está discutiendo la ley derogatoria. Ahí sería bueno explicar por qué una ley derogatoria, explicar por qué estamos hablando de esto. Vamos a iniciar con eso, para poner en contexto qué significa esta ley derogatoria y por qué cuando hablamos de tratados internacionales hablamos de leyes. Bien, muchas gracias, Olga, por invitarme a este programa En la Balanza, a TVS, por la oportunidad además de discutir temas que son de trascendencia para el país, pero que además en nuestro país, como se ha hecho cultura y costumbre, que no es normal en el mundo, ¿no? Las leyes en general se discuten públicamente, ¿no? Claro. Y bueno, pasó a primera discusión una ley que sería una ley derogatoria de esta ley, que es la ley aprobatoria del Estatuto de Roma, ¿verdad?, de la Corte Penal Internacional. Esta ley se aprueba en Venezuela porque suscribimos el tratado y el tratado nos obliga a establecerlo como legislación interna y bueno, lo establecimos en una ley aprobatoria en Venezuela. Para derogarla hay un procedimiento de la Asamblea Nacional, pasa por primera y segunda discusión. En primera discusión ya fue aprobado y nuestra Asamblea Nacional, que promueve el parlamentarismo de calle, la participación social, ahora somete un debate público
la ley derogatoria de esta ley del Estatuto de Roma que, bueno, se aprobó porque Venezuela suscribió el tratado del Estatuto de Roma. Este tratado, que es un tratado de derecho penal internacional, no es un tratado de derechos humanos, eso hay que dejarlo muy claro. Ayer decíamos que hay que diferenciar, por ejemplo, en Venezuela son leyes de derechos humanos las leyes que protegen al niño, niña y adolescente, o las que protegen a la mujer de una vida libre, que garantiza una vida libre de violencia. Y el Código Penal es penal, no es derechos humanos, sigue siendo un código de sanciones. Igual es el Estatuto de Roma. Es un tratado de derecho penal internacional, por tanto, lejos. No nos estamos separando del sistema de derechos humanos, sino más bien defendiendo el derecho internacional, y vamos a explicar por qué. Porque este tratado de derecho penal internacional, nosotros ahora estamos analizando que más bien nos aleja del sistema de derechos humanos y no es consecuente con el derecho internacional. Correcto, bueno, aprovechamos que estamos hablando justamente de Sucre, ¿verdad?, del Gran Mariscal de Ayacucho, para decir que Venezuela, a través de los tratados que impulsó Sucre en materia de derecho humanitario, ¿verdad?, derecho de la guerra, es uno de los precursores de la humanidad, del derecho humanitario. Y bueno, ciertamente es un tratado que básicamente regula el funcionamiento de una corte penal y los delitos, pues digamos, por decirlo, un delito en el ámbito internacional que persigue esta corte, ¿no? Y Venezuela tiene una constitución que tiene ya reconocido internacionalmente un catálogo de derechos humanos de los más amplios que existe en todo el planeta, ¿verdad? Y además hace parte del sistema internacional de derechos humanos y ratifica permanentemente el respeto a los derechos humanos. El Estatuto de la Corte Penal Internacional pretende a través de la Corte Internacional ser un sistema complementario de los derechos penales nacionales, del sistema de derecho penal nacional, ¿verdad? Y bueno, realmente es eso, es un instrumento jurídico internacional que hace parte, como lo dice, de los instrumentos del campo del juzgamiento de los delitos en el ámbito internacional, como el delito de genocidio, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de agresión, que bueno, que hacen parte de los delitos que se consideran más terribles en la humanidad. Ahora bien, es importante decir que esta Corte Penal que nace de esta decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, es una segunda fase de lo que fueron tribunales, como el Tribunal de Nuremberg, que trató crímenes atroces en la Segunda Guerra Mundial, muchos vinculados al nazismo, ¿no? O la mayoría de ellos crímenes vinculados a las prácticas nazis. Este se convierte en tribunal permanente, pero tiene una particularidad y hay que decirlo. Este tratado no está suscrito por todos los países de Naciones Unidas. Hay una buena parte, 40 países, que no forman parte del estatuto y a los cuales no se les aplica el estatuto y en teoría no estarían bajo la jurisdicción de esa complementaria de esa Corte Internacional. Sí, aunque es la pretensión del estatuto, lo que dices es correcto, no todos los países lo suscriben, entonces eso es parte de las grandes debilidades de lo que fue el propósito del estatuto. Porque cuando uno lee el estatuto realmente tiene la intención de juzgar cualquier crimen atroz en la humanidad, ¿no? Incluidos los crímenes de guerra, que no los mencioné ahorita, el genocidio, los crímenes de agresión, los crímenes de lesa humanidad. Esto es, la humanidad estaba espantada después de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes del nazismo y bueno, todo lo que implicó lo que hoy se conoce como el Holocausto, que se habla de judíos, pero hubo también comunistas, muchísimos. 30 millones de comunistas. Que fueron asesinados, pueblos perseguidos por diferencias étnicas también, por discriminación racial. Y bueno, nada, todos esos crímenes tan terribles hicieron que la humanidad, bueno, de ahí nació la ONU, la Carta de las Naciones Unidas se firma después de todos esos crímenes, ¿verdad? Y de la Segunda Guerra Mundial, y el mundo empieza. Hay algo que es importante decirlo, porque a veces creemos que la humanidad está organizada en el campo internacional hace mucho tiempo, pero nosotros venimos de un mundo que hasta mediados del siglo pasado tenía relaciones coloniales todavía. Francia tenía relaciones coloniales sobre muchos países de África, que se liberaron a mediados del siglo pasado prácticamente. España, Reino Unido. Correcto. Y todavía vemos relaciones coloniales, las Malvinas las tenemos ahí cerquita, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero lo cierto es que la humanidad entonces, el siglo pasado, después de esas terribles guerras, que se dice que son las guerras mundiales, pero fueron guerras europeas centralmente, pero muy terribles, ¿verdad? Bueno, crea
aprueba la Carta de las Naciones Unidas y aprueba luego una serie de tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más recientemente, a principios de este siglo, aprueba el Estatuto de Roma y empieza a tejerse un orden internacional que no existía como pacto, como tratados internacionales multilaterales de la mayor parte de los países del mundo, suscritos por la mayor parte de los países del mundo, pero que tienen una ambición clara, que es regular a todos los países del mundo. O sea, son tratados que procuran establecer una regulación. Lo que tú dices es correcto, muchos países no suscribieron el Estatuto de Roma, ¿verdad?, que regula la Corte Penal Internacional, que la crea y la regula. Sin embargo, la pretensión es que tuviesen compromiso. Y por eso el estatuto, entre sus primeros artículos, menciona que hay como, digamos, hay una adscripción de la Corte Penal Internacional a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, porque es una aspiración internacional de que incluso dice que estados que no son parte, por decisión del Consejo de Seguridad, pudieran ser juzgados también por la Corte Penal Internacional. O sea, sujetos, porque además busca la responsabilidad personal de individuos cuando se cometen crímenes. No del Estado. Es correcto. Y pero individuos que tengan funciones de gobierno o de dirección en las Fuerzas Armadas o ejércitos de los países. Entonces, bueno, ciertamente no todos los países lo suscriben, cualquier país puede decidir retirarse, Estados Unidos nunca lo ha suscrito, no lo debería hacer impune, pero hay otra realidad. Creo que tú lo mencionaste justamente en tu ponencia, que el Estados Unidos tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y bueno, no pasa por allí ninguna resolución y evidentemente no va a poder ser juzgado. Entonces yo sí quisiera, por ejemplo, en algún momento más adelante que pudiéramos mencionar algunos elementos del Estatuto de Roma que Estados Unidos ha violado, pero en todos los ítems de una manera impresionante y que es absolutamente impune. Entonces, hablando de la balanza, ¿verdad?, y de poner en la balanza, no tiene sentido ser parte de un estatuto, de una norma internacional, donde el país además que nos agrede y nos ha agredido históricamente, como es Estados Unidos, no hace parte. Es decir, no sufre las consecuencias de sus violaciones al tratado, pero Venezuela, como país que además es víctima, tiene una aplicación selectiva, como además se ha estado denunciando, una aplicación que tiene rasgos coloniales, porque como se denunció en el reciente foro que llamó la Asamblea Nacional para invitar al debate de este estatuto, en ese foro justamente varios de los ponentes explicaban cómo los primeros juicios y prácticamente todos los juicios que ha generado la Corte Penal Internacional y algunas de sus oficinas, ¿no?, en algunos países son básicamente en África, son básicamente sujetos, personas de África y de algunos países del sur global, pero no tiene efectividad frente a las grandes potencias occidentales. Nosotros, antes de ir ya al segundo segmento, vamos a hablar para analizar en el debate varios elementos que son fundamentales. Esto ya explicamos un poco cuál es el origen de este estatuto, pero hay varios puntos que yo quisiera analizar. Uno, el tema del colonialismo jurídico, que está claramente visible en el estatuto y en la conducta de la Corte Penal Internacional. Allí mencionaste tú el tema de cómo georreferenciar la conducta de la Corte Penal hacia el sur global. Es decir, analizando los casos nos damos cuenta que solamente observa casos del sur global, obviando además un caso tan escandalizante para la humanidad como es el caso del genocidio en Palestina. Otro de los elementos que vamos a conversar es por qué nosotros no admitimos una jurisdicción internacional, que eso tiene que ver con la teoría dual de nuestra Constitución y lo vamos a analizar aquí contigo. Y digamos que también el contexto, del momento, el contexto geopolítico, que es importante que lo comprendamos para saber dónde estamos parados frente a la situación y a esta nueva forma de agresión colonial desde un organismo aparentemente jurisdiccional. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Silio Sánchez. Continuamos en La Balanza con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Silio Sánchez, vicerrector territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela,
reconocido jurista e investigador del Centro de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana. Estábamos conversando sobre algunos elementos que son importantes para el debate. Entre ellos, digamos, comenzar a hablar, porque hay que decirlo, y lo decíamos ayer todos los ponentes, Venezuela fue uno de los primeros firmantes del estatuto, en ese momento el comandante Chávez y quienes de alguna manera impulsaron la firma para la ratificación de este tratado, tenían como muchos países la expectativa de que este estatuto y el comportamiento de la Corte Penal realmente previniera y contuviera las situaciones que nos pudieran llevar a crímenes atroces como el genocidio que ha estado ocurriendo durante más de 6, 7 décadas en Palestina, que eso se detuviera y que esta Corte o este sistema penal internacional pudiera prevenir, contener, disuadir de posibles crímenes atroces, y no ha sido así. También había la expectativa que se pudiera garantizar en términos de igualdad, de real justicia, la posibilidad de castigar a quienes cometieran estos crímenes atroces contra la humanidad, contra la seguridad y la paz internacional. Pero no ha sido así. Han pasado 25 años de la firma de Venezuela, que fue uno de los primeros firmantes, y de los pocos crímenes que están allí, doctor Silio, muchos de ellos apenas han sido definidos, le han dado forma al crimen, porque tenemos que saber que así como en el derecho penal nacional, tú tienes que definir un crimen, las conductas que son criminales, elementos sobre las condiciones del crimen, elementos sobre las condiciones del que comete el crimen, así también es el derecho internacional. Y esto no pasaba con el estatuto. O sea, nosotros firmamos un estatuto cuando todavía, por ejemplo, el crimen de agresión no estaba definido. Correcto. Que estábamos dando en el estatuto cheques en blanco porque era una norma en blanco. El crimen de agresión no sabíamos cómo lo iban a definir, por ejemplo. Sí, sin embargo, yo creo que en el fondo la aspiración de cualquier país víctima de la colonización hubiese sido que esos crímenes se juzgaran. Claro. O sea, lógicamente el presidente Chávez, un hombre que además abrazó el ideario bolivariano, lo menos que tenía intención era de agredir a otro país. O sea, que el crimen de agresión en todo caso nos beneficiaba a nosotros. Claro, claro. Las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, no habríamos aprobado una constitución con un decálogo de derechos humanos tan hermoso si hubiese sido la intención violar derechos humanos. En todo caso, creo que la aspiración, como tú lo dices, pero hasta cierto punto ingenua, de algunos países de América Latina y del sur global, era que esa ley era una ley que, bueno, cualquier ser, digamos, humanista pudiera pensar que abrazarla sería una manera de protegernos. De protegernos y de proteger a la humanidad. Ahora, como lo dices, antes de pasar a este segmento justamente, hay un carácter colonial aquí muy claro, ¿no? Entonces, fíjate, quiero hacer un ejercicio para que veamos desde la perspectiva, primero, ¿quiénes son los países que históricamente ejercieron la colonización? El occidente, ¿verdad? Básicamente Estados Unidos, Inglaterra, Europa, fueron los que dirigieron los procesos de colonización más perversos. Y entonces ahorita, ¿quiénes dirigen el genocidio contra Palestina? ¿Quiénes lo han dirigido? Entonces tienes a Estados Unidos a la cabeza, son armas de Estados Unidos y de Occidente, de Europa, de Inglaterra. Acaba de visitar el primer ministro de Inglaterra, a Vladimir Netanyahu, y tenemos y vemos cómo los países de Europa, a través de la OTAN y de otros mecanismos, aportaron armas y, digamos, asesoría y varios elementos militares a Israel para ejecutar ese genocidio. Cuando tú te vas al estatuto y tú lees el estatuto, una cosa hermosa para cualquier abogado y cualquier país que aspire a una humanidad más justa, más sensata, ¿no? Entonces uno dice, bueno, los crímenes de lesa humanidad, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, asesinato, ¿cuántos crímenes no se han cometido en ese genocidio, que ya es otra categoría? Pero digamos, el asesinato, te voy a mencionar un hecho concreto. El asesinato de Soleimani
por Trump en su pasado periodo. Eso es un asesinato vil, sin ningún elemento jurídico, sin declaración de guerra, sin parámetros de derecho internacional, una cosa monstruosa que luego justificó o de alguna manera sirvió de parámetro para empezar a asesinar a muchos líderes en el mundo, como lo hicieron en Irán recientemente, antes de declarar guerra incluso asesinaron a varios líderes. Es una cosa muy terrible. El exterminio, la esclavitud, la deportación o trato forzoso de población, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, ¿ves? Entonces, los crímenes de lesa humanidad son básicamente crímenes que está cometiendo Occidente. Nosotros podemos decir la persecución de un grupo, colectividad con identidad propia, la desaparición forzada de personas. Si nos vamos a los crímenes de guerra, tenemos el genocidio, perdón, el primer crimen. Nosotros, matanzas de grupo, lesión grave a la integridad físico-mental de miembros del grupo, todo lo que está pasando en Palestina. Ese es el artículo número 6. El que estaba leyendo es el artículo número 7, que son los crímenes de lesa humanidad. Quienes entran en esos parámetros de delito son básicamente el Occidente, pero no son juzgados, porque hay un carácter colonial de esto. Luego, si hay alguna cosa en África, en algún país que tenga minerales importantes, ahí sí entra. Eso es una característica y es una media que se puede comprobar. Todos los países bajo causas de la Corte Penal, todos tienen minerales o están vinculados a acciones que van dirigidas hacia un tercer país, como el caso de Rusia. Correcto. Que hay situaciones en Ucrania y en Georgia que van dirigidas contra Rusia, que no es parte del estatuto. Es así y es parte de esa lucha de Occidente contra el sur global y decíamos, por ejemplo, y bueno, contra los países que de alguna manera no se corresponden con los intereses de ese Occidente y de la hegemonía que han construido. Si nos vamos al artículo 8, crímenes de guerra, matar intencionalmente, el asesinato de personas con misiles en el Mar Caribe, como no había ocurrido antes en la humanidad, porque no hay referencia de que eso haya ocurrido, en pequeñas embarcaciones, sin una detención, sin ningún mecanismo jurídico, sin uso progresivo de la fuerza, es un crimen atroz, son asesinatos intencionales además. Someter a tortura o tratos inhumanos, bueno, además evidentemente son tratos inhumanos, infringir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada. Perdona, quiero intervenir ahí. En eso de causar graves sufrimientos entran las medidas coercitivas unilaterales. Claro. ¿Por qué entran? Porque además la Asamblea General de Naciones Unidas en repetidas resoluciones ha dicho que las medidas coercitivas unilaterales que se aplican de forma unilateral, también las que aplica el Consejo también causan daño, pero no tanto, pero son legales dentro del derecho internacional. Pero las unilaterales que no gozan dentro del derecho internacional de ninguna permisividad, estas son catalogadas como delitos de lesa humanidad en esas resoluciones. Por tanto, Venezuela, perdona que intervenga, presentó ante la Corte, que esa es una de las razones también para justificar, presentó la denuncia en ese momento de las más de 900 medidas coercitivas unilaterales, hoy más de 1000, y presentó el testimonio de muchas víctimas de las medidas, y la Corte Penal no admitió, no ha hecho nada con eso cuando es un crimen de lesa humanidad. Entonces la selectividad de la Corte Penal escandaliza a la humanidad entera y tiene que escandalizar a los venezolanos. No, de acuerdo, y extraordinaria además esa anotación allí. Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, no justificada por las necesidades militares, a gran escala, ilícita y abiertamente. El robo de Citgo, ¿qué es? El robo que procuraron con monómeros, ¿qué es? Es exactamente lo que dice aquí. Mira, y si seguimos, someter a deportación, traslado o confinamientos ilegales. Mira, la forma en que trasladaron venezolanos a El Salvador es una cosa que no había ocurrido antes en la humanidad, porque ellos no son nacionales de allí y nunca había ocurrido la deportación, es a tu país de nacionalidad. Imagínate un ser humano que lo traslada a un país que no es su país, donde no está su familia, la que dejó en algún momento, ni está la familia que pudo haber construido en el otro país, por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, un hecho sin precedentes, pero además con un acuerdo comercial, o sea, yo te pago por tener aquí seres humanos. Es trata de personas, Es doctor. trata de personas. Exacto. Y además encadenados de una manera, de la misma forma en que encadenaban a los esclavos. Para un migrante, si tú me estuvieses hablando de una persona de altísima peligrosidad, ¿verdad? Un homicida en serie, algo por el estilo, tú puedes decir, bueno, es una situación de necesidad, contención, claro, de contención. Pero no, con grilletes, cadenas hasta aquí y luego una que las amarra de arriba abajo. Una cosa, de verdad, no ha habido tratos de migrantes así en la humanidad, después que existen los derechos humanos y existen los tratados internacionales. Pero sí los tratos crueles y las torturas de Abu Ghraib, ¿te acuerdas? En Claro, Irak, claro, que claro. era el mismo esquema,
atado de pies, de manos, pero bajo tortura. Esto Porque es es el una mismo forma de actor tortura. y es el actor colonizador, es el actor que dirige todos estos hechos, es el Occidente, es Estados Unidos, es la OTAN, son los países de la Unión Europea, es Inglaterra, que ejercen estos hechos con total impunidad. ¿A cuál han juzgado? ¿A cuál realmente le han abierto un procedimiento que haya sido efectivo y que realmente haya tenido algún resultado? A ninguno. Entonces los países del sur global tenemos que ser víctimas de la aplicación discriminatoria de una ley. Si ponemos esto en la balanza, ¿verdad? Aquí tiene sentido eso. Esto es un absurdo que Venezuela siga suscribiendo un tratado absolutamente injusto y por eso creo que el hecho de denunciar este tratado, se dice denunciar un tratado cuando un Estado quiere dejar de ser parte de ese tratado, ¿verdad? Y quiere, digamos, abstenerse de las obligaciones que le impone el tratado. De alguna manera Venezuela debe denunciar este tratado, pero no solo denunciarlo en el sentido formal jurídico, sino denunciarlo como una cosa que fue fue una aspiración muy bonita de la humanidad, pero que fue utilizada con mucha perversión por Occidente, que además, cuando revisas quiénes dirigen, quiénes son los jueces dentro del el sistema de la Corte Penal Internacional, quiénes son los fiscales, es Occidente el que domina esas estructuras. También domina las fases probatorias, porque todas las fases probatorias se realizan en Europa, o sea, estamos a las manos del colonizador. En lo que atañe a las causas que pudiera estar llevando la Corte Penal, que son muy pocas, y todas o casi todas en el sur global. Estamos hablando incluso, que hay que decirlo, Silvio, por ejemplo, varios países de África se retiraron, después de haber firmado y ratificado, se retiraron del estatuto porque ellos fundamentaron el sesgo, la selectividad contra los países de la región africana. Entonces manifestaron y lo fundamentaron jurídicamente, es decir, demostraron con todos los procedimientos que había un sesgo en el tratamiento que la Corte Penal da a las causas a nivel mundial, porque ciertamente no se ocupa, por ejemplo, de Palestina. De Palestina se ocupa tibiamente. Decía ayer Pablo Fernández que pasaron 12 años para que se admitiera una causa sobre un genocidio continuado, porque no son estos 2 años. Desde que está la Corte, llevan 30 años de cometer crímenes de lesa humanidad, entre ellos el genocidio también, crímenes del estatuto, perdón. Y la Corte pasó 12 años en admitir un caso. Sí, es increíble el tratamiento desigual, totalmente desigual. Fíjate, hay un hecho que generó cierto escándalo en Estados Unidos, ¿no? Que es que cuando se atacó la primera embarcación, estas pequeñas embarcaciones, hubo unos sobrevivientes y hubo la orden de asesinarlos en unas tablitas náufragos y hubo una orden de ejecutarlos. Y es tan terrible eso para el derecho internacional, incluso para el derecho interno de Estados Unidos, que los senadores se han escandalizado porque ellos tienen algunas imágenes que no han hecho públicas, ¿verdad? Y entonces acusan a Peter Hegseth, que es el ministro de Guerra, que además cambiaron el nombre de Ministerio de Defensa a Ministerio de Guerra, retrotrayéndose a los tiempos anteriores a la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y fíjate, por ejemplo, en crímenes de guerra, porque hay algo importante. Para Estados Unidos usar buques militares para tocar el narcotráfico, como eso no es normal y no lo hace nadie en el mundo, ni en las películas de ficción, ni en las películas de Hollywood, ellos se les ocurrió pensar que un país iba a usar misiles para atacar narcotraficantes. Es una cosa fuera de incluso la imaginación, porque es irracional, no responde a los parámetros de dignidad, de ética, ni de derecho internacional. Pero entonces fíjate lo que dice en el crimen de guerra, porque como entonces ellos ya asumen que para atacar el narcotráfico los están justificando como una acción de guerra, dice, causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción. O sea, ellos asesinaron a gente que realmente estaba indefensa y ya sin posibilidad de cualquier ataque, que cualquier persona en una embarcación que estuviese buena... Además no sabemos si tuvieron armas, no tenían armas porque todos eran familias pescadores. Es correcto, no sabemos porque se violentó la presunción de inocencia, el derecho al juicio justo, el derecho a ser escuchado. No hay pruebas de nada. Todos los derechos humanos, del artículo 1 al artículo 30, su último artículo, es una violación permanente, así como encuadran perfectamente en todos los delitos que establece el Estatuto de Roma, ¿verdad? Y que la Corte Penal Internacional ha sido incapaz. Pero hay algo más que decir aquí, un hecho insólito, pero es que todo esto es tan insólito que Estados Unidos le impuso sanciones también a fiscales y a miembros de
la Corte Penal Internacional. Y estas sanciones no operan solo como un hecho específico del momento, sino que son una especie también de amenaza, ¿sabes? Si tú se te ocurre inventar mucho, yo me afinco en la sanción y te aplico otras medidas y te persigo personalmente y te bloqueo y te afecto no solo a ti, a tu familia con las sanciones. Entonces los fiscales están sometidos incluso a sanciones unilaterales, un organismo internacional, multilateral, sometido a sanciones de un país, el único país que se le ocurre hacer eso es un organismo internacional. Estados Unidos, que en este momento ha roto todos los parámetros del derecho internacional. Y hay algo gravísimo, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que ellos son un gobierno políticamente incorrecto. Lo ha sostenido. Yo estoy diciendo, Olga, en este caso, que Estados Unidos está creando una doctrina del gobierno incorrecto. Un gobierno que está dispuesto a no cumplir con ningún parámetro ético, como dicen ataques cinéticos, yo digo ataques cinéticas contra esas pequeñas embarcaciones, pero no está dispuesto a cumplir ningún parámetro ético, ni ningún parámetro del derecho internacional, ni Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni Estatuto de Roma, ni su propia Constitución. Ni su propia Constitución, es correcto. Están dispuestos a todos a ser incorrectos con la finalidad de lograr el petróleo o las riquezas de los países de América Latina. Ellos dicen en su estrategia militar. El dominio territorial, porque el narcotráfico es un negocio de esas élites. Y ellos han dicho... Y necesitan este territorio que nosotros ya nunca más permitimos que lo usaran para ese tipo de crimen organizado. Es correcto. Y hay que entender esto en la geopolítica. Ellos en su crisis profunda, que están perdiendo la hegemonía internacional, porque venimos de un mundo unipolar, dominado por el dólar, dominado por el inglés como idioma casi que universal, ¿verdad? Ellos lograron una hegemonía internacional que están perdiendo porque otros países surgieron económicamente y militarmente. Y ante la pérdida de esa hegemonía, ellos acaban de establecer su doctrina militar del año 2025 y dicen abiertamente que ellos están reeditando y modernizando, que Trump está modernizando la doctrina Monroe de América para los americanos. Y dicen abiertamente que van a imponer la paz por la fuerza, la paz que ellos dicen, ya no hablan de derecho internacional, sino que hablan de un mundo en base a guerra, están abandonando todo un mundo en base a reglas, que son las reglas que ellos imponen, que es como cuando un muchachito juega y entonces dice, no, de aquí no se puede ir, van poniendo las reglas, ¿no? Según su conveniencia. Es una cosa bárbara porque es una actitud muy bárbara. Y esa manera en que ellos abiertamente dicen, somos un gobierno políticamente incorrecto, para mí es una doctrina. Así como nos trataron de señalar estados fallidos, ahora ellos se declaran un gobierno incorrecto, el gobierno de Trump, dispuesto a todo para no perder su hegemonía, y dicen en su doctrina militar de 2025 que van a establecer el dominio sobre el hemisferio, que ellos son los que dominan el hemisferio, ¿verdad? Y bueno, hablan abiertamente de imponer una nueva era colonial a nuestros pueblos, buscan el petróleo y buscan todas las riquezas de América Latina, porque no es solo Venezuela, es Colombia, es México, es todo país que tenga recursos que Estados Unidos ambiciona para intentar mantener una hegemonía que ya el mundo no va a soportar, porque el mundo camina indiscutiblemente hacia un mundo multicéntrico y pluripolar, como lo ha dicho en su momento Hugo Chávez y lo sostiene el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Doctor Silio, nos vamos a un descanso y seguimos en La Balanza. Eres director de la película Ali Primera. Yo soy Humberto Goncalves Lira, productor de la película Ali Primera. Y aquí estamos con Andrés González de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación de Rusia. Acabamos de ganar este premio maravilloso que se llama La Mariposa de Diamante, que es de la Academia Cinematográfica Euroasiática, el premio más importante de cine del mundo, que acaba de nacer y se lo acaba de llevar Ali Primera, y este pueblo se lo dedicamos a toda Venezuela, a ese hermoso pueblo que resiste, que vive, que lucha, que ama, que sueña, y nosotros no nos dejamos amedrentar por nadie y seguimos luchando para ser felices y ser libres. Venezuela, esto es para ustedes, los queremos muchísimo, gracias por todo, viva Ali Primera, viva Chávez y viva Venezuela. ¡Que viva! Ali Primera, Soja Kumarasane, Venezuela.
Continuamos en La Balanza conversando con el jurista e investigador, el doctor Silio Sánchez, que nos acompaña hoy. Estamos tratando de seguir, digamos, los elementos para el debate de la ley derogatoria que ha propuesto la Asamblea Nacional como espacio para el Parlamento de calle, para el debate público, sobre sacar del ordenamiento interno al Estatuto de Roma, que había entrado al ordenamiento interno mediante ley, y que siga su proceso por la vía diplomática, el que corresponde de acuerdo al Estatuto en cuanto a la denuncia del tratado, ¿no? Hablamos de las debilidades, de la selectividad, hablamos de cómo la Corte Penal, no lo hemos hablado, perdón, se nos olvidó hablar, de que además hay dos elementos que son discutibles, cuestionables de la Corte Penal. Uno, que realmente tiene discrecionalidad los magistrados para determinar el contenido de algunos de los elementos de los crímenes. Y lo otro es que el Consejo de Seguridad termina decidiendo qué va a la Corte Penal, qué no va, y puede suspender causas. Eso lo establece el Estatuto de Roma, es decir, que tienen por un lado un margen de discrecionalidad que ningún juez penal puede tenerlo, porque bueno, el debido proceso debe garantizar que todo crimen esté claramente establecido en una ley previa. En este caso no es así. Y segundo, por ejemplo, en el caso del crimen de agresión, poniendo el caso del Caribe, que lo decíamos ayer, si se intentara por oficio de la Corte, porque nosotros denunciemos, cualquier país del Caribe denuncie la agresión de Estados Unidos en el Caribe, no va a pasar nada, porque necesita una resolución del Consejo de Seguridad que reenvíe la causa a la Corte Penal. ¿Y quién está en el Consejo de Seguridad? Estados Unidos, que tiene poder de veto y que además lo ha usado para impedir cualquier resolución en contra del genocidio en Palestina. Entonces es totalmente ineficaz, además de sesgado, de ser una herramienta colonial de persecución política, de liderazgos políticos, como es el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin en Rusia, que la OTAN ha utilizado, los miembros de la OTAN han utilizado, digamos, como plataforma, como base de ataque a Georgia y a Ucrania contra el pueblo ruso y contra su gobierno. También encontramos que tienen muchas debilidades como derecho penal internacional. No hay garantías de procedimiento, hay sesgo en el procedimiento de las decisiones, hay opacidad en los procedimientos, no hay conocimiento de cómo se siguen los procedimientos de investigación, no justifican cuando admiten o no admiten una causa, por ejemplo, y las fases probatorias las realizan en los países que intentan recolonizar al sur global. Entonces estamos ante una herramienta que no conviene a ningún país del sur. Y perversa. Y tú bien lo decías, o sea, no es solamente que Venezuela denuncie, sino que Venezuela tiene que debatir estos puntos, estas debilidades del estatuto, debilidades y perversiones del estatuto, ambas cosas, con otros países que todavía siguen formando parte y que son también objetivo de estas amenazas de Occidente sobre el sur global. Es una tarea que hay que hacer en la vía diplomática y en la vía de los movimientos sociales. Extraordinario que hayas mencionado Ucrania, ¿no? Porque si el Estatuto de Roma se hubiese aplicado en Ucrania, cuando el liderazgo ucraniano, promovido por una revolución de colores, apoyada por Estados Unidos y los países de Europa, que cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿verdad?, contra los rusoparlantes en Ucrania y contra la población de cultura rusa, unos genocidios, prácticamente un genocidio, un exterminio terrible, unos procesos de crímenes de lesa humanidad horribles que hubo en Ucrania y no hicieron nada. Y luego utilizan a Ucrania de una manera perversa, desde la OTAN, los países de la OTAN, para hacer una guerra fría contra Rusia, una guerra fría, pero una guerra, no es una guerra directa, es una guerra indirecta a través de un tercer país. Entonces, si el estatuto hubiese funcionado, la guerra de Ucrania no hubiese sido, porque realmente hubiesen juzgado los crímenes del país, del presidente ucraniano que dirigió estos crímenes contra los rusoparlantes y las personas de cultura rusa en Ucrania, y no habríamos llegado a la guerra. Pero algo más interesante aquí, Olga, para diferenciar, por ejemplo, una guerra de un genocidio, es que tú ves lo que ocurre en Palestina. No hay un ejército, nadie le vende misiles a Palestina, ni tiene armamento de gran potencia, no es un ejército regular, pero
Rusia tiene un ejército regular y cuando la OTAN la confronta, uno ve y no están sacando niños asesinados por Rusia en una guerra que también tiene muchas bajas y que lamentamos y que Venezuela quiere la paz en esa región también, ¿verdad? Pero ahí no hay una guerra donde Rusia esté asesinando permanentemente niños y mujeres embarazadas, sino habría un escándalo internacional por las redes sociales, ¿verdad? Pero ¿cómo ocurre todo lo que ocurre? Y la guerra cognitiva permite que mucha gente no se informe la criminalidad de un genocidio como el de Palestina con más de 20.000 niños asesinados. Yo quería, no sé, si tienes, digamos, la oportunidad de tratar unos puntos que traté de resumir aquí, de los crímenes que pudiera estar juzgando el estatuto, a través del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, pero que son realmente atroces. Por ejemplo, ¿y quiénes los dirigen? El gobierno incorrecto de Trump, como él mismo se define, porque lo definió así con sus declaraciones, con la complicidad de Europa, ¿verdad? Y Netanyahu con el genocidio. Tenemos asesinato selectivo de líderes rompiendo todos los parámetros legales de la guerra a partir de Soleimani para acá, pero también lo hicieron con los hutíes, lo hicieron con iraníes. Lo hicieron en Irak, en Libia. Sí, es correcto. Y la Corte Penal Internacional fue utilizada para la invasión a Libia, con una orden de captura, y luego hay un linchamiento, un ahorcamiento de un presidente, como es el caso de Saddam Hussein, y un linchamiento de un presidente, como es el caso del líder libio Muammar Gaddafi, en pleno siglo XX, ¿verdad? XXI, estando en esta generación que creíamos superado esto con el derecho internacional, pero Estados Unidos está rompiendo todos los parámetros del derecho internacional con crímenes atroces. Por ejemplo, podemos decir los actos atroces como los realizados con los Vipers, un hecho de guerra horrible. Contra los miembros del partido político Hezbollah, que es un partido político legal en el Líbano. Personas con sus hijos al lado, un crimen sin parámetros de ningún tipo, sin respeto a normas mínimas y sin ninguna referencia de alguien que haya cometido algo tan criminal en la humanidad. Asesinato al personal diplomático, funcionarios de la ONU, defensores de derechos humanos y periodistas como nunca antes en el genocidio de Palestina. Eso debería estar siendo juzgado por la Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma. Destrucción de más del 70% de las viviendas y toda la infraestructura pública de salud, educación, agua potable, producción, mostrando al mundo proyectos. Porque entonces hacen todo Mira, yo creo que no hay un genocidio que haya destruido tanto una ciudad como lo que está ocurriendo ahorita. Va a ser un genocidio que yo estoy seguro que va a ser juzgado por la humanidad en algún momento. Habrán juicios en algún momento que retomarán aquellos juicios que representaron justamente, vamos a decir, que impidieron la impunidad de los nazis, que en algún momento juzguen todas estas atrocidades. Pero además muestran por IA cómo hacen unos resorts y unos planes urbanísticos para el disfrute de las élites mundiales en las costas, sobre los cadáveres de un pueblo. Y el presidente de Estados Unidos lo presenta como algo normal, una barbaridad sin precedentes, una cosa de verdad muy grotesca. Pudiéramos decir, por ejemplo, todo el genocidio infanticida que muestra en las redes sociales al mejor estilo del feudalismo, cuando se ejecutaban seres humanos en plazas públicas, pero ahora la gente desde la comodidad de su hogar, viendo niños mutilados, niños descuartizados, en un genocidio de los más terribles que se puedan conocer, y la Corte Penal Internacional es ineficiente en esos crímenes. Podemos ver, bueno, hablamos de más de 20.000 niños asesinados, ¿verdad? Sometidos a hambruna, sin hospitales, además, para los heridos. En los mares de América Latina y el Caribe, los homicidios intencionales de seres humanos y respetando todos los derechos humanos. Muy lejos también el contrato de mercenariato, porque hay convenciones contra el uso de mercenarios. Aquí en Venezuela fue un hecho público, notorio, comunicacional, el contrato de Guaidó para traer mercenarios para ocasionar muertes selectivas. Eso también entra como un crimen dentro de los delitos que establece el Estatuto de Roma y no pasa nada. Es correcto. Es que Estados Unidos, en la pérdida de su hegemonía, está dispuesto a todo. Ningún imperio se cae tranquilito, ¿verdad? Siempre hay, digamos, como la intención de morir matando, ¿verdad? Y bueno, los crímenes son atroces y las consecuencias son muy perversas. Podemos hablar, y lo hemos visto, el trato inhumano a migrantes casados, porque son casados en Estados Unidos. Una cosa horrible que el mismo pueblo de Estados Unidos está diciendo no king. Casados de cacería. De cacería, correcto. Son perseguidos, de la misma manera que son perseguidos en Ucrania, igualito y que el gobierno ucraniano. Niños enjaulados, separados de sus familias.
En Ucrania persiguen para reclutar a las personas de una manera horrible también, porque es la misma práctica, ¿verdad? La cacería de seres humanos, el traslado a países, como lo mencioné antes, que no son su país. Debería estar juzgado el presidente de El Salvador por permitir, con un acuerdo económico... Por trata de personas. Por trata de personas, por recibir migrantes, gracias, porque ese es el término correcto, la trata de personas. Pero además... podemos mencionar, ya digamos cerrando estas ideas, el crimen de agresión y amenazas con la escandalosa presencia de buques de guerra, incluso con capacidad nuclear, en las costas de todo el Caribe y de nuestra América, de Latinoamérica, con un discurso colonial agresivo contra Venezuela, contra Colombia, contra México, donde dicen asesinamos como con alegría. Es como un hecho donde se celebra por un presidente que está matando gente, ataques cinéticos, ataques cinéticas, sin ningún principio. La política arancelaria, que fue una guerra que la gente denunció como una guerra arancelaria a todo el mundo, con un discurso colonizador sobre Canadá, sobre Groenlandia, declarando al Golfo de México como Golfo de América. Las anexiones que quería realizar en pleno siglo. Signos de la perversión y lo incorrecto, estoy, digamos, citando para hacerlo más breve, como él mismo lo ha dicho, del gobierno de Trump, Netanyahu, con la complicidad de toda Europa. Estas son claras señales de que el gobierno de Estados Unidos nos está tratando de llevar, incluso mencionar al Ministerio de Defensa, ya no como Ministerio de Defensa, sino Ministerio de Guerra, como los llamaban antes de que existiera la Carta de las Naciones Unidas. O sea, es todo un, vamos a decir, todo un escenario donde Estados Unidos, al perder su hegemonía, está tratando de llevar a la humanidad a un momento de barbaridad. De barbarie, de feudalismo, de las monarquías absolutistas, antes de que el mundo existiera la Declaración de los Derechos Humanos. Y pretenden decir que el derecho internacional no existe, sino un orden en base a reglas, ¿verdad? Pero el derecho internacional existe y la mayor parte de los países del mundo lo están cumpliendo y se están siguiendo. Solo que un país con potencia nuclear, además, una de las potencias nucleares, hoy disputada, pero una de las potencias nucleares, que ha tenido la hegemonía, está negando el derecho internacional, saliéndose de todos los parámetros jurídicos, éticos que la humanidad ha construido y bueno, tratando de llevarnos a momentos muy perversos para toda la humanidad. Sí, aquí hemos dicho en este programa varias veces que de lo que ocurre en Palestina dependerá el destino de la humanidad. Siempre lo hemos dicho, o sea, de las soluciones que se busquen al genocidio de niños en Palestina dependerá el resto del destino de la humanidad. Y uno de los elementos que juega aquí un papel importante es esa Corte Internacional que se volvió ineficaz. Yo decía ayer que es una razón potente para que Venezuela decida retirarse, que ahora está en debate público, el tema de la ley derogatoria, porque simplemente hemos verificado en 25 años que esa Corte Penal es ineficaz para detener una situación que define el destino de la humanidad. Solo esa razón es potente. La otra razón que queríamos hablar, nos queda poco tiempo, es el elemento de la jurisdicción. Venezuela en su constitución del 99 determinó que por encima de la constitución no hay nada, no hay supraconstitucionalidad. En la mayoría de las constituciones del mundo no existe la supraconstitucionalidad porque la jurisdicción, además, es un elemento intrínseco de la soberanía y no puede delegarse a ningún organismo internacional. Incluso los tratados, este tratado, si a lo mejor en ese tiempo hubiésemos tenido la experiencia de hoy, lo hubiésemos podido someter a un referéndum porque estaba comprometiendo la soberanía nacional. Porque ellos, lejos de tener una actitud dentro del principio de complementariedad, están imponiendo la jurisdicción internacional. Y Venezuela no acepta jurisdicciones internacionales porque la Constitución no lo permite. El constituyente del 99 decidió que aquí no solamente para asuntos que históricamente ya no reconocíamos como asuntos de soberanía o integridad territorial, que nosotros, incluso en la Corte Permanente de Justicia, anterior a la Corte Internacional de Justicia, ya decíamos en el 41 y años siguientes, nosotros temas territoriales los resolvemos en Venezuela, no en arbitrajes ni en cortes internacionales. Pero ahora tenemos esta situación del derecho penal internacional. Nosotros tenemos que rescatar, luego de esta experiencia de 25 años de ver cómo esa corte ha sido utilizada como instrumento contra el sur global, tenemos que rescatar la defensa de la soberanía también en esos espacios. O sea, esta actuación es en defensa de la soberanía, del verdadero derecho internacional,
¿okay? Multilateralismo. Del multilateralismo ético, respetuoso de los principios de igualdad entre los estados, de la soberanía, como tú lo has explicado, del dualismo jurídico, es decir, los asuntos del Estado con sus ciudadanos los resuelve el derecho interno, no el derecho internacional. El derecho internacional es para los estados, entre los estados. Entonces, esto es una apuesta más por la consolidación de la defensa de la soberanía. Tenemos un minuto antes de que yo me despida, por favor. Yo solo quiero, digamos, afianzar que esto además ocurre en el marco de una guerra cognitiva y el desarrollo de una capacidad de manipular las conciencias muy perversas a través de estos aparaticos. Y yo creo que nosotros tenemos el deber, y llamo a los abogados, a los juristas que conocen de estos temas, a formar e informar sobre estos temas. Yo hablaría de un ejército libertador 5.0. O sea, si ellos van por el 4.0 con el algoritmo que manipula la conciencia de los pueblos, construir un algoritmo de los pueblos. Un algoritmo donde nosotros, los abogados, pero también las personas conscientes de estos crímenes tan perversos, bueno, tratemos de generar la mayor conciencia y combatir, como nos invitó Hugo Chávez en un momento. El venezolano y los pueblos del mundo tienen que armarse ahorita estos aparaticos, entender que es un fusil que nos está disparando a nosotros permanentemente, a nuestra conciencia, y voltear el fusil, como decía Ali I, ¿verdad? Y disparar contra la oligarquía tecnológica y contra estos liderazgos perversos que llevan a la humanidad a crímenes nefastos. Bueno, nosotros agradecemos, gracias doctor Silio por habernos acompañado. Hablando a Ali I, habíamos puesto un video para celebrar que la película Ali I recibió un premio internacional de muy alto nivel en un festival cinematográfico asiático y recibió un premio que se conoce como la Mariposa de Diamante. Felicito esta producción que hace visible el pensamiento de Ali, la historia de Ali y la sensibilidad de Ali, que hoy está más vigente que nunca. Celebro este premio para todo el pueblo venezolano, para todos los que trabajaron en esa producción, para sus directores, pero sobre todo para el pueblo venezolano. Esto es un triunfo también de toda Venezuela y de nuestra historia bonita, que es la que tenemos que mostrar, además al mundo tenemos mucho que mostrar. Yo agradezco también, este es el último programa de este año 2025, que la familia venezolana disfrute en perfecta unidad, que celebremos la vida hermosa, la vida de la patria, la vida de la familia, la vida con los amigos, porque el 2026 nos esperan grandes victorias. Que todo se cumpla y que la patria siga bendecida como siempre. Gracias, Silvio, gracias a ustedes. Amén.